Mi nombre es Daniel Alcántara de la Cruz, soy egresado de la carrera de Ingeniería Biónica del Instituto Politécnico Nacional y actualmente me encuentro estudiando un posgrado en la Universidad de Bristol en Inglaterra. Y bueno, para mí es un placer tener en este panel a grandes personalidades en el área de la robótica y quiero primero agradecerles por haber aceptado, por estar aquí y me gustaría que cada uno se presentara, por favor, diciéndonos un poquito de a qué se dedican y que me respondan a esta pregunta de manera muy corta, muy sencilla. Si están a favor o en contra de los robots en casa y por qué. Empezaremos así como los tengo en pantalla. Marfil, por favor. Sí, bueno, yo soy Marfil Castillo, soy egresada del Politécnico de Mecatrónica y también acabo de terminé mi maestría en vehículos autónomos en la Universidad de Warwick. Actualmente me encuentro trabajando con la Universidad de Warwick en el SME Team, que es Small and Medium Enterprises. Y bueno, lo que nos encontramos haciendo es la industria 4.0. Pero pues es toda esta parte de automatizar empresas, hacerlas más eficientes. Obviamente por lo que hago y por lo que estudié, como que lo que es vehículos autónomos, mi idea es volver un poco más seguro ciertas actividades, haciendo que robots participen. Pues, obviamente me gustaría que estuvieran más en casa, pero soy consciente de las limitantes, ¿no? Entonces es como que un sí, pero sé que no es algo que podamos hacer ahorita. Ok, perfecto. Gracias. Harold, por favor. Sí, buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Harold Rodríguez, yo soy ingeniero mecánico, sin embargo, pues he estado, digamos, de alguna manera amarrado a la robótica. Tengo una especialización que casualmente hice en la Ciudad de México, en el CENAT, en el área de robótica aplicada, una maestría en ingeniería mecánica de la Universidad UNED en Venezuela y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en la Universidad de Cartagena, Colombia. Y bueno, he estado por muchos años trabajando en el área de la robótica y motivando a estudiantes que sigan en este mundo. Y pues si usted me hace esa pregunta, que me quedaría mal decir que no, pero de corazón digo que sí, ya estamos casi listos para tener robot en casa. De hecho, creo que tenemos y no nos damos cuenta que esas cosas son robots. Perfecto, muchas gracias. Y Griselda, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Griselda Abarca. Yo, al igual que Dan, soy ingeniero en biónica y posteriormente mi posgrado lo hice en electrónica del estado sólido. Yo actualmente me desempeño como investigador en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en el campus de la Ciudad del Conocimiento en Pachuca, Hidalgo. Yo les podría decir que yo estoy totalmente a favor de los robots en casa. Sin embargo, yo creo que tenemos que trabajar un cambio de paradigma porque en definitiva el usuario siempre tiene una idea distinta de cómo funciona, una expectativa de cómo funciona y entonces tenemos que trabajar en una cultura de cómo convivir con los robots. Gracias, Dan. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar. Este panel lo vamos a dividir en tres subtemas, ¿vale? El primero, vamos a abordar un poco la cuestión tecnológica. ¿Qué tecnologías existen? ¿Qué es lo que hay actualmente? Las limitaciones a futuro. Y bueno, quiero empezar primero que hay una relación muy estrecha entre la ciencia ficción y el desarrollo tecnológico. Hoy en día, ¿quién no quiere tener una robotina como en los supersónicos, no? Pero estamos todavía lejos un poco de un robot que sea capaz de hacer todo. Tenemos robots para tareas muy específicas, tareas individuales. Por ejemplo, Roomba de iRobot, Grillbot para limpiar las parrillas, Droplet para el cuidado del jardín. Quisiera que me comentaran ustedes si conocen, bueno, qué robots conocen, si han tenido experiencia con alguno de estos, cómo es que funcionan y cuáles son las limitantes que creen que tienen hoy en día esos robots. ¿Quién quiera tomar la palabra? Sí, perdón. Bueno,
Pues yo siento, bueno, todos conocemos los Roomba, que es como súper popular, muchas casas lo tienen, luego nos hemos visto en Facebook que la gente publica qué tan buena sale un Roomba. Alexa, obviamente, que es quizá muchos se imaginan que un robot tiene que ser, que tiene que tener manos y piernas así, o que se parezca como a robotina para decir sí, ya es un robot, pero pues obviamente ya vimos que hay otras opciones, hay edificios que utilizan para limpiar. Hace unos días, cuando iba manejando, vi que tenían un robot cortando el pasto sobre la carretera, que porque estaba inclinado. Entonces, o sea, los tenemos en todos lados. Entonces, pues siento que ahora los hemos visto más y es un poco más posible. Recuerdo cuando apenas salió la rumba era quizá una casa la llegaba a tener y era rarísimo y ahora es un poco más común, ya lo vemos en anuncios de Facebook, o sea, ya es como que más, está más alrededor de nosotros. Sí, ¿qué opina, por ejemplo, Harold? ¿Usted ha tenido alguna experiencia con algún robot de estos? ¿Qué nos puede contar? Bueno, primero que todo yo pienso que hay que cambiar un paradigma, lo decía la ingeniera, porque siempre que nosotros hablamos de robótica o hablamos de un robot, la gente se le viene a la cabeza Robocop, Terminator y todos estos robots, estos hardware bastante complejos que van muy amarrados a la ciencia ficción. Dani decía que va muy amarrado esto a la ciencia ficción. Y a mí me encanta la ciencia ficción, pero siempre me hago una pregunta, ¿no? De la ciencia ficción es cuándo eso será verdad, ¿no? Recordando en estos días, por los 35 años de Volver al Futuro, veíamos que cuando ellos volvieron al 2015, tenían un televisor donde le hablaban y le decían canal 42, 35, no sé qué, y era un televisor muy grande y plano. Pues eso hace 35 años era, no sé, inimaginable, y hoy día es lo que tenemos, ¿no? Los Smart TV. Entonces, cambiar el paradigma de que es un robot no puede ser precisamente, como decía, algo que no puede ser, no sea tangible. Experiencia, pues de pronto estos robots no los he tenido en las manos para usarlos, digamos, en mi apartamento, porque, bueno, llegan a tener ciertos costos, ese es un tema también importante, el costo de los robots, y siento que todavía no, digamos, en estos que salen a la venta, todavía no están lo suficientemente probados, por decirlo de alguna manera, para dejarme satisfecho, sobre todo porque nosotros que estamos en esta área, pues creo que no somos tan impresionables, ¿no? Y siento que estos robots los sacan al público porque mucho público de pronto es impresionable a este tipo de tecnología y bueno, a veces más que porque haga bien la limpieza, es por decir, no, pues yo tengo un robot que me hace la limpieza en casa, ¿no? Pero se está trabajando fuertemente y en otros campos hay muchos otros robots de servicio que sí están apoyando fuertemente al ser humano. Sí, sí, Por ejemplo, otro gran rubro que yo creo que podríamos hablar sobre los robots de servicio, de los chatbots que tenemos o que interactuamos desde casa con ellos, ¿no? Como yo necesito consultar un servicio del banco, necesito, que también, por ejemplo, es algo, un robot, pero virtual, ¿no? Y, por ejemplo, ahí yo he tenido varias experiencias. Además de la parte de la investigación, trabajamos en la industria desarrollando robots para un solo uso, ¿no? Básicamente para hacer publicidad. Y entonces nos hemos enfrentado a muchas expectativas, por ejemplo, del cliente, ¿no? En donde siempre que trabajamos en un equipo en donde no tenemos, en donde no todos somos ingenieros, por ejemplo, trabajamos con alguien de mercadotecnia o alguien que es diseñador industrial, tiene una expectativa del robot mucho más allá de lo que nosotros como ingenieros pudiéramos saber que es realista, ¿no? Por ejemplo, una vez cuando estábamos desarrollando un chatbot para una empresa de pintura aquí en México, nos decían, bueno, es que yo quisiera tener una charla muy fluida, como si estuviera trabajando, por ejemplo, con Alexa, ¿no? Pero al mismo tiempo, el presupuesto, pero al mismo tiempo, cómo el usuario real va a estar consultando este bot. Y entonces resulta que hay demasiadas características
que el usuario en su hogar tiene cierta expectativa, ¿no? Como decían, es que yo quisiera que tuviera una manita para que agarrara el trapeador, ¿no? Y cuando uno piensa en un robot que aspira, pues uno pensaría que tengo una robotina que toma la escoba y la utiliza, ¿no? Pero nosotros como ingenieros siempre buscamos alternativas que sean como mucho más simples, pero que el usuario no tiene en mente, y entonces esa parte sí es importante considerarla, ¿no? Claro, y una de las limitaciones que creo importantes, y no solo en el área de robótica en casa, sino robótica en general, cuando estamos trabajando en investigación, tenemos un ambiente controlado, ¿no? Que es un punto que vamos a tocar bastante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos los robots ya trabajando o en casa? Hace una tarea y la energía se acaba, la pila se agota. Entonces hay que volver a cargarlo. ¿Cuáles creen ustedes que sea, aparte de este problema, por ejemplo, de las baterías, como que otra de los problemas fundamentales que a lo mejor en investigación muchas veces no tomamos en cuenta porque no está enfocado a eso, ¿no? Bueno, Sí, Martín. yo lo he visto así, de la parte de limitaciones, o sea, si nos vamos a la parte de vehículos autónomos, recuerdo que una vez yo hacía la pregunta, ok, ¿qué sientes que sería más impresionante? ¿Un carro que se maneja solo, que es lo que ahorita vemos, por ejemplo, con Tesla y eso, o tener un robot humanoide que lo maneje, ¿no? Y entonces muchas personas dirían, pues debería de ser, porque si nosotros como humanos masterizamos el poder manejar, pues podemos enseñárselo a un robot, porque muchos piensan esa idea, y ya, ¿no? Lo maneja. Sin embargo, no es el camino por el cual nos fuimos, porque pues es muy difícil de programar, tenemos que tomar en cuenta muchos sensores, todavía no aprendemos bien como aprendemos nosotros, entonces es algo difícil de mimetizar. Y es algo que también luego llegamos a ver, creo que de ciencia ficción, de las únicas películas que yo he visto que lo muestran de cierta forma cómo tendría que ser, es en Wall-E, en el cual los robots siguen una linecita, tienen todo un ambiente diseñado para ellos, para funcionar bien, pero si mueves algo de ese ambiente o algo así, pues obviamente ya no funcionan igual. Y creo que eso es como lo que tú mencionas de las limitaciones que tendríamos. Cuando estamos trabajando con vehículos o con sensores, estás en un ambiente cerrado, controlado, tu sensor va a funcionar bien, va a hacer lo que tiene que hacer y todo. Cuando ya lo movemos a los vehículos autónomos, ya no es tan fácil, porque ya tienes un peatón que puede salir corriendo en cualquier momento, de repente hay mucho sol, hay mucha lluvia, factores de niebla, cosas de ese estilo, que quizá en caso particular va a funcionar, pero después lo mueves y ya deja de funcionar. Entonces recuerdo que en un momento a mí me decían, pero ¿por qué no tenemos ya vehículos autónomos? Llevan años investigando, años haciéndolo. Es que no es tan fácil porque vivimos en un ambiente que está cambiando todo el tiempo. Y simplemente yo recuerdo que si puedes probar un carro aquí en Inglaterra, son diferentes condiciones, son diferentes señales de tránsito que tienen que obedecer y todo. En cambio, ok, vamos a moverlo a México, a la Ciudad de México, que es súper caótica. Intenta hacer que un robot, que un vehículo maneje ahí. Es muy difícil porque vas a tener a alguien que se va a querer meter sin poner direccional. ¿Cómo sabes que esa persona va a cruzar el peatón si está viendo para otro lado? Entonces son muchos otros factores que ya, o sea, como nosotros como ingenieros ya es un poco más difícil. Y es cuando metemos como otras cosas para controlar. O sea, ya es cuando metes de que, bueno, pues funciona, pero solo si tiene este tipo de señales, solo si tiene este tipo de condiciones, va a hacer lo que tiene que hacer. Que quizás es una de las grandes limitantes que tenemos, que es, por ejemplo, simplemente con Alexa. Hay gente de la tercera edad que he visto videos que le habla a Alexa de, puedes traer esto, puedes traer lo otro, o puedes hacer esto, y obviamente no utilizan los comandos que Alexa está acostumbrada a hacer, o a escuchar su nombre de cierta forma, y Alexa no hace caso. Entonces dicen, es que no funciona. Bueno, no es que no funcione, sino que necesitamos que estés dentro de este marco para que funcione bien. Entonces, ese sí yo siento que es una de las grandes limitantes. Vivimos en un mundo demasiado caótico y cambiante. Claro, una de las cosas que yo suelo comentar es el problema de que los robots no sean o que no sean eficientes colaborando con el ser humano, es por un problema, el ser humano. ¿Alguna opinión respecto a esto, Harold? Sí, bueno, precisamente el problema está en que nosotros tratamos de humanizar las cosas,
¿cierto? Y precisamente por eso de pronto a la ingeniera le decían que un vehículo se viera mejor si de pronto viéramos un robot como intentando manejar, porque eso nos da como una pequeña tranquilidad. El ser humano se caracteriza por ser sociable, pero meter emociones. Entonces nosotros necesitamos humanizar los robots, ¿sí? Por ejemplo, para que los robots nos reconozcan, y eso pues ya los expertos en inteligencia artificial yo creo que trabajan fuertemente en eso, ¿no? Hay emociones básicas, como saber que yo estoy feliz, que estoy triste, ¿cierto? O que estoy cómodo, o estoy incómodo, que estoy alegre, ¿sí? Y esa interacción es la que de pronto es la que está ahorita como limitando a que nosotros de alguna manera nos relacionemos con los robots o pensemos en tener robots en casa, y simplemente todavía los vemos pues que obviamente siguen siendo unas máquinas, pero son unas máquinas amigables. Y si nos damos cuenta, lo que está haciendo la inteligencia artificial es tratando de meterle emociones, entre comillas, ¿no? Emociones a los robots para que tengan una interacción con el ser humano, o más bien para que al fin y al cabo al robot no le interesa de alguna manera, él ejecuta sus comandos y ya, pero el ser humano sí le interesa de pronto saber cómo se siente, digamos, bueno, su sentimiento, ¿no? Al ser atendido, por ejemplo, por un robot, ¿sí? Entonces, tenemos que, ese es el paradigma en el que tenemos que ir cambiando. Si yo puedo de pronto con Alexa o con el mismo Google, de pronto con el mismo celular, decirle que me cuente un chiste, que qué sé yo, pero no va a pasar de allí, no va a pasar de 2 o 3 minutos de diversión. Pero ya cuando estamos en un ambiente diario, o sea, y usted imagínese también con una persona, ¿no? Convivir con una persona, pues llega al punto en que se necesita ese afecto, ¿no? Y esto va a empezar inclusive por los niños, ¿no? Yo recuerdo por allá hace mucho tiempo los famosos Tamagotchi, ¿no? Un llaverito y le pedía comida y no sé qué, y la gente, ay, se me va a morir mi Tamagotchi. O sea, tenía un afecto con esa máquina, y de alguna manera, entre más pequeños, pues más afecto le tenemos a las máquinas, y más si la máquina me responde. Entonces, yo pienso que el problema es en cómo involucrar las emociones o cómo humanizar el robot para que nosotros nos sintamos cómodos dejándonos atender por este tipo de dispositivos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Griselda, comentabas que habías trabajado con chatbots. ¿Cuál es el proceso justamente para atacar esta parte, que esa relación? Hoy tenemos en día, por ejemplo, chatbots en Facebook, que lo ocupan las empresas para no tener que estar contestando los mensajes. ¿Cuál es el proceso para poder discernir entre un chatbot o no, o si estás hablando con otra persona? Bueno, en realidad justamente el proceso de cómo diseñar el chatbot es lo más complejo, ¿no? O sea, digamos que la parte que se pudiera considerar trivial es programación. ¿Por qué? Porque hay siempre una cuestión de cómo voy generando la conversación o en qué sentido la voy haciendo, hacia dónde quiero llevar al usuario. Por ejemplo, en el primer proyecto que nosotros trabajamos con los chatbots, lo que nosotros teníamos que hacer era ayudar al usuario a elegir un tipo de pintura específico para su casa. Pero imagínate esto, ¿cuántas cosas puedes pintar? Tu bicicleta, tachada, tu zaguán, tu sala, tu comedor, pero además hay estilos, pero ciertas preferencias, pero además también hay un usuario que viene buscando que le recomiendes algo, hay quien ya trae una idea específica y te abordan de una forma bien distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que nosotros intentamos trabajar con esto, la empresa nos dice, ¿saben qué? Yo quiero un concepto que sea totalmente abierto, yo quiero que tenga un nivel de inteligencia muy alto, de tal manera que la persona pueda una conversación fluida sin que esta conversación sea dirigida en opciones y que el bot te conteste. Ok. Y entonces, pues resulta que logramos ese nivel de conversación, pero como el bot podía contestar de una forma incluso compleja con oraciones largas, las personas inclusive le contestaban de manera sarcástica. ¿Por qué quieres saber tanto? ¿Qué me estás tirando la onda? Entonces, claramente,
el robot no puede interpretar esa oración. Y entonces, pues nos tuvimos que regresar porque la prueba del producto, pues no tuvo la satisfacción, digamos, que busca el cliente. Y entonces nos tuvimos que regresar a hacer un bot que estuviera totalmente basado en opciones como, hola, buenos días, ¿qué quieres hacer? Opción A, B, C, D. Entonces construir un árbol que fuera guiando al usuario, porque entablar una conversación, a veces el usuario piensa o se confunde que está hablando con una persona que puede entender una broma, que puede entender un sarcasmo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este proceso realmente sí es bastante complejo y yo creo que en la mayoría, por ejemplo, de los bots que yo he podido trabajar o que he tenido la experiencia de utilizarlos, esos bots pues siempre van dirigidos, es decir, tú qué quieres hacer, opción 1, opción 2, opción 3 y por ahí te voy dirigiendo y en el caso de que ya no te pueda contestar, a la primera te envío con una llamada telefónica, ¿no? Una persona con la que puedas conversar. Sí, sí, sí. Y oigan, una duda que me surge. Teniendo todas estas limitantes tecnológicas, ¿ustedes cuál creen que sea el gran paso para revolucionar esto? Porque hoy tenemos también este concepto más de robótica de consumo. Podemos ver a los pequeños robotcitos más como juguetes a lo mejor, ¿no? Como lo que es Cosmo, pequeños dispositivos que todavía no los vemos como realmente un acompañante o como otra persona, por así decirlo, pero todavía como juguetes. ¿Cuál creen que sea el siguiente paso para dejar como que esa etiqueta? Sí, Harold. Harold, Bueno, perdón. yo sigo insistiendo con que el futuro de los robots son los robots emocionales. O sea, más allá de que de pronto, como decía la ingeniera, que esos chatbots, ¿sí? Hace poco me pasó algo parecido, pues estaba con un chatbot, uno sabe que está con un chatbot, pero llega al punto en que no le resuelve porque pero si esto es lo que yo necesito resolver, ¿cómo hago para preguntarle? Entonces entré en un dilema de, bueno, ¿y yo por qué me estoy preocupando ahora por cómo preguntarle a una máquina y no me estoy preocupando por mi problema? ¿Sí? Entonces, yo pienso que el futuro de los robots de servicio, de los robots domésticos, por decirlo así, de esos robots que vamos a tener en casa, es la parte emocional. O sea, los robots, de hecho, se denominan robots emocionales, ¿sí? Ojo, pues que quede claro aquí que no estoy hablando de que ahora los robots tienen sentimientos ni nada de esas cosas, ¿no? Pero que sí, de pronto, de alguna manera, logran interpretar el estado de ánimo o incluso bromas, ¿no? Sin embargo, pues no todos van a lograr esto porque si yo tengo un chatbot, por ejemplo, un bot para un banco, pues no es como muy necesario estarle programando que entienda bromas. Yo no llamo al banco a hacer bromas, yo llamo a solucionar algún inconveniente o hacer alguna transacción, ¿no? Entonces, ese es el problema no son las máquinas, el problema somos nosotros los humanos, cómo nosotros nos adaptamos y es difícil. Y fíjese, nosotros estamos trabajando fuertemente en cómo hacer que la máquina se adapte al humano, pero tenemos realmente el trabajo fuerte es cómo nosotros nos adaptamos a la máquina. Y quiero traer a colación, por ejemplo, la película, pues creo que todos los amantes de la robótica la hemos visto, Yo Robot, y ahí plasman precisamente el problema, ¿no? De cómo mucha gente ya socializaba con los robots, pero había personas que aún no lograban, digamos, tenerlos o tenerles confianza, porque al fin y al cabo es un algoritmo el que va a tomar decisiones y siempre va a tomar la decisión más óptima según el algoritmo, ¿no? Y nosotros tomamos decisiones con el corazón. Nosotros sabemos que algo está mal, pero lo quiero hacer porque mi corazón me lo dice e igual me lanzo. ¿Sí? De pronto un robot no va a hacer esto y ahí es donde nosotros vemos como, ponemos la barrera. Entonces el futuro de los robots son los robots emocionales. Ok, buen punto, buen punto. Sí, Martín. Sí. Bueno, sí, bueno, yo también siento que sí es cierto esa parte, pero también, bueno, quizá voy a ver así como que muy industria yo, pero yo siento que la industria es una de las grandes cosas que lo ha impulsado también en fábricas y todo eso, si ponen sistemas o algo así para platicar con sus mismos usuarios o de darles feedback de cómo están llevando ventas, de cómo ya están llevando cosas, que no es necesariamente tu jefe, sino que es el mismo sistema que ya lo está haciendo, o tienes un bot que te está llevando todo ese tipo de cosas.
Entonces, yo siento que si hay empresas que ya están desarrollando esa parte, también puede ayudar un poco ya a aterrizarlo un poco más a las casas, aunque obviamente yo lo veo no por la parte emocional, sino por qué cosas me puede dar a mí, o sea, la funcionalidad. Sí coincido de la parte emocional, sí llega a ser importante. Más que nada yo lo veo por personas de edad mayor, que no se les va a hacer tan fácil agarrar y adaptarse. O sea, simplemente un celular que ya ahorita son súper amigables, hay mucha gente que todavía no los puede agarrar o lo bajan a lo más sencillo porque no le entienden. Entonces, pedirle que todas esas personas de repente tienes que seguir todos estos pasos para funcionarlo es como un poco más difícil. Entonces, sí entiendo esa parte de lo emocional, pero yo siento que la industria también es una de las cosas que también va a ayudar mucho, y el hecho de que estemos llegando a estas smart factories y que pronto ya sea smart houses, luego smart neighborhoods y smart cities, o sea, como que llevar ese tipo de cosas, siento que eso va a ayudar también más a nosotros como personas a acostumbrarnos a tener todos estos ambientes a nuestro alrededor y quitar un poco la paranoia de que pero es que porque tengo tantos sensores en mi casa, ¿qué está pasando? Entonces yo siento que eso también, o sea, viéndolo por la industria nos va a ayudar bastante. Ok. Griselda, ¿alguna opinión respecto a esto? Sí, yo quisiera también regresar a lo que decía Harold respecto a la cuestión de los robots que interpretan las emociones, ¿no? O los robots sociales justamente pueden platicar contigo, que te dicen hola, buenos días, ¿cómo estás? Como es el caso de Givo. Givo salió más o menos como en 2015, 2016 más o menos, y a pesar de ser un robot sumamente avanzado que puede interpretar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Que te puede llevar mensajes. Por ejemplo, ¿sabes qué? Ve y dile a mi esposo que si puede prender la estufa para empezar a cenar, algo así. Givo puede hacer esas cosas. Sin embargo, ¿qué pasa con la privacidad, no? Porque entonces si el robot puede saber que tú estás triste y entonces te hace la pregunta correcta como, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Y tú acostumbrado a platicar con él, tú podrías conversar cuestiones íntimas y entonces si Givo se conecta a la nube, pero si alguien puede tener acceso porque pues también puede grabar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces hay una cuestión ahí compleja de la intimidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se tendría que regular, porque, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, por ejemplo, como en México, apenas se está empezando a regular esta cuestión de los impuestos con el streaming y esta cuestión. Y entonces las leyes yo creo que tampoco están tecnología de este tipo, porque hasta hace poco no era delito, por ejemplo, compartir fotografías íntimas, por ejemplo, a través de un celular, ¿no? Entonces, yo creo que no nada más se trata de cambiar, darle su propio espacio al robot, sino también que las leyes tienen que estar preparadas para estas cuestiones. Porque, por ejemplo, yo, aunque me dedico a la investigación en esta parte de mecatrónica, aunque trabajo, por ejemplo, en la publicidad, haciendo precisamente para, no sé, como para presentaciones, para esto, para aquello, yo utilizo una agenda de papel. De hecho, aquí la tengo, ¿no? Sigo usando una agenda de papel porque no me gusta o yo pensaría, yo no quiero que nadie vea mis notas, yo no quiero que nadie vea qué es lo que voy a hacer mañana o qué es lo que voy a hacer pasado. Y a mí me gusta eso porque pues, me gusta eso porque yo sé que aquí puedo observar mi privacidad. Sí, aquí, sí, Harold, sí, sí. Este, o sea, es correcto, obviamente, y tener miedo con la privacidad y hablar de leyes, pero si vamos a hablar de leyes, digamos que eso que de pronto usted está planteando, de que de pronto las leyes tienen que estar preparadas, pues yo creo que las leyes no salen hasta que no ocurran los hechos, ¿sí? O sea, es muy difícil de pronto prever, bueno, se puede hacer, pero nuestros países por lo menos, ya, yo tengo entendido que la Unión Europea por lo menos sí ya está legislando acerca de ciertas cosas en robótica, pero nosotros aquí todavía no. Latinoamérica pues siempre espera que las cosas sucedan o qué sé yo, entonces va a ser un poco complejo y lo más probable es que
tomen ideas de países de pronto que ya han hecho este trabajo. Pero precisamente las cosas deben ocurrir para poder legislar al respecto, ¿no? Usted mismo lo decía, hace un tiempo pues no era delito lo de las fotos, aquello por el celular, sin embargo no está bien visto, ¿no? O no era bien visto de que alguien de pronto chantajeara o agarrara las fotos de una persona para intentar sacar provecho de eso. Sin embargo, no era delito. Hoy día pues sigue siendo no bien visto, pero ahora es delito. Entonces yo pienso que eso va de la mano y va a ir poco a poco, vamos de la mano, por decirlo así, ¿no? Va la industria, se van desarrollando las cosas y a medida que van sucediendo, pues eso me va a decir a mí o va a dar pautas para generar leyes. Y la privacidad es algo que hoy día está muy cuestionable, ¿no? Nosotros no sabemos hasta qué punto tenemos privacidad. El año pasado estuve en una conferencia acerca de cómo hackeaban los Smart TV, ya que estos Smart TV que tienen cámara y todo eso, y era impresionante la forma tan sencilla como, bueno, sencilla entre comillas, pero cómo logran entrar al Smart y tú estás viendo los canales, todo lo que tú quieras, pero te pueden estar viendo a través de la cámara, ¿no? Y eso pues como que asusta. Entonces la recomendación que nos daban era, mientras no esté utilizando el Smart para internet, desconéctelo. O sea, que cuando usted sea consciente, yo decía, pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? Bueno, tendrán las empresas que también buscar la manera de que eso se evite y los países tendrán que legislar al respecto. Pero sí, esto empieza a agarrar muchas aristas, ¿no? Empezamos hablando de robótica y ya estamos hablando de leyes. O sea, fíjense lo complejo del tema. Totalmente de acuerdo, es una parte muy, muy compleja. Pongo a discusión estos dos siguientes ejemplos. Realmente hoy todas las aplicaciones que ocupamos las vinculamos ya sea con Google o con Facebook. A partir de eso nosotros les estamos dando ciertos permisos de acceso a nuestra información. Nosotros sabemos que incluso con Google tú te vas a las pestañitas y le puedes descargar datos, puedes ver qué lugares has recorrido y todo eso, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de la robótica en casa o de los sistemas inteligentes en casa, imaginemos ahora, se me ocurre ahorita, un robotcito como Roomba, que dado a su tecnología, sus algoritmos de Visual Slam, todo eso, puede armar un mapa de tu casa. O sea, esa información se podría usar para poder venderte a lo mejor el mueble que te queda ahí, no sé, se me están ocurriendo ahorita cosas, ¿no? Otro punto es, podrías automatizarla de tal manera que se encienda solo la luz cuando tú estás, tendrían acceso entonces a tus horarios, tus rutinas. Y la otra, que creo que es una de las más importantes, ¿qué pasaría en caso de accidente? ¿Quién tiene la culpa al final del día? Imaginemos que un robot hace una tarea mal, ocurre un accidente, ¿quién tendrá la culpa? ¿El desarrollador, el usuario, la compañía que vende el robot? ¿Sí, Marfil? Bueno, de hecho, eso que mencionas es muy interesante porque, bueno, cuando empecé con todo mi interés en vehículos autónomos y todo, o sea, yo solo pensaba por la parte de que, pues sí, qué padre, porque va a ayudar mucho a reducir accidentes. Yo en México vivo en la carretera México-Toluca, que es así la que es más accidentada del mundo, entonces he visto accidentes ridículos y horribles. Entonces yo por eso dije, sí, es que muchas personas no necesitan manejar, ¿para qué hacer todo eso? Pero en uno de los módulos que tuve en mi maestría, recuerdo que nos comentaban sobre el jamming de los sensores. Entonces, quizá desde un punto de vista externo no suena tan malo, o sea, no suena como algo tan grave, pero nosotros como ingenieros, si alguien te dice, le están metiendo una señal incorrecta a tu sensor, sabes que pueden matar todo tu sistema, depende de cómo lo tengas programado y todo, pero eso sí puede ser un gran problema, porque llegamos a un punto en el cual todos tenemos le meten un jam a tu carro, por alguna extraña razón se meten al CAN bus de tu carro, entonces pueden matar tus frenos, puedes tener un accidente feo y todo eso. Entonces, eso realmente, o sea, es de miedo, ¿no? O sea, si lo pensamos en cosas de este estilo, y siendo que un carro es como un arma, ¿no? Porque puede matar a mucha gente y te puede matar a ti. Entonces, sí es como que una de las cosas que más le preocupaba a las empresas. Jaguar Land Rover invierte mucho en todo lo que es su investigación de seguridad, precisamente por eso. También porque tomamos en cuenta que sus carros no son como que los pueda pagar cualquiera. Entonces, obviamente, sus clientes quieren un carro totalmente seguro y robusto. Entonces, sí entiendo que las empresas le invierten a eso.
En el caso de quién tiene la culpa, en el caso de carros, como decían lo mismo de las leyes, todas las manufacturas de carros se rigen por medio de unas normas, de un ISO. Entonces, en ese mismo viene de que si mi carro tiene esta falla, ¿qué tan probable es que esta falla pase? Si pasa, cuáles son las condiciones y todo eso. Entonces, ellos tienen que llevar todos esos, tienen que checar si esa falla puede pasar, qué tan posible es que pase, de quién tendría que ser la culpa o de qué lado se inclina la balanza, si es del usuario, si es de la empresa y todo eso, para que en dado caso de que pase ellos tengan como que toda la protección, si en verdad sí es su culpa, bueno, entonces vamos a llamar todos los vehículos a callback, todo lo que sea. Y llega muchas veces esa parte de que, pues bueno, si hubo un jamming, muchas veces sería culpa de la empresa porque no pensó que podía pasar eso, que podrían tomar tus datos, o fue culpa del usuario porque lo dejó abierto, porque no se dio cuenta que, o él mismo metió cosas que pues no tenían sentido. Entonces, por parte, muchas empresas lo que hacen es que buscan formas de lavarse las manos y dejarle toda la culpa al usuario, pero pues obviamente, como nosotros sabemos como usuarios, puede ser que tú no sepas cómo funciona y lo dejaste abierto y se metió alguien a tu red y controló tu casa, no sé qué pasó, ¿no? Entonces, sí es un poco complicada la parte ética al respecto y también la parte de seguridad. Y de hecho, una de las cosas que la mayoría de las empresas y todos están peleando ahora es por eso mismo el manejo de los datos. ¿Quién se va a quedar en el manejo de los datos? Cuando compramos un carro que tiene Bluetooth y que se hace pairing con nuestro celular, le estamos dando todos nuestros contactos, agendas muchas veces, depende de qué tan smart sea el carro. Entonces, si alguien llena eso, tiene toda tu información. Entonces, sí es como que un poco, quizá mucha gente, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo casi redes sociales, porque nunca me ha gustado mucho, pero en el caso de que de mí, aún si tomara mi información, siento que no sería como tan importante. Pero hay gente que su información sí es como muy vital, ¿no? O sea, como tú dices, tu horario, dónde vas a estar, quién va a estar en tu casa. Entonces, sí queda un poco delicado. Yo siento, en mi forma personal, yo siento que la empresa debe tener mucha responsabilidad porque ellos deben de buscar esos pequeños hoyos como lo hacen las automotrices. O sea, decir, sé que mi sistema puede fallar aquí, lo estoy considerando, esta es la posibilidad de que esa falla pase. No sé, es muy, muy probable, poco probable, etcétera. Entonces, ellos ya saben, como que ya tienen ese control. Entonces, yo siento que todas las empresas que hacen algún sistema autónomo deberían de seguir pasos muy similares a la automotriz, porque ellos ya tienen como que mucho background de qué es lidiar con que vidas estén en riesgo. Entonces, siento que ahí hay un poco de lo cual se puede tomar. Ok. Griselda, mencionabas hace rato en cuanto a los robots, por ejemplo, el compartir ese tipo de cosas privadas, teniendo una conversación a lo mejor sentimental con un robot. ¿Cuál sería tu opinión? O tú crees que estos robots sean capaces también de detectar a lo mejor tendencias suicidas, por así decirlo? Bueno, Dan, ¿tú sabías que estadísticamente 1 de cada 3 personas en el mundo tienen, no tienen salud mental? Es decir, pueden tener algún tipo de enfermedad mental o de, pues no sé, tal vez un poco de depresión, tal vez un poco de narcisismo, tal vez un poco. Y entonces andamos así por la vida, ¿no? Porque yo tampoco sé si yo soy ese 1 de cada 3, ¿no? Entonces, la probabilidad de que exista una acción de este tipo con un robot, por ejemplo, pensando que tú estás solo y hola robotcito, ¿cómo estás? Porque a lo mejor ese día tuve un mal día, necesito tener una conversación con alguien y simplemente vivo solo, ¿no? Y en ese momento no hay nada. Entonces, yo creo que esta cuestión de acción sentimental sí es como bastante clara o pudiera estar ahí. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es psicóloga y entonces ella ahorita está teniendo muchísimo porque trabaja en una línea de apoyo emocional para esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo ahorita. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Las cosas han aumentado terriblemente, ¿no? O sea, yo ya no me doy abasto para las consultas que pudiera tener.
Y entonces a mí me ayudaría mucho en donde yo pudiera hablar y decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y que pudiera llevar toda esa experiencia en los psicólogos para apoyar a las personas. Es decir, yo puedo hablar y a lo mejor yo sé que no estoy compartiendo con absolutamente ningún ser humano, pero al menos siento, por ejemplo, que alguien me escucha, ¿no? Porque justamente ahorita con esto de la pandemia, las enfermedades mentales pues, se están elevando muchísimo, ¿no? Y que hay muchísima gente que está solita, que a lo mejor sí necesita un poco de compañía, que sí necesita pues un poquito de que yo volteo y a lo mejor alguien me sonríe o yo sé que alguien me está escuchando. Harold, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, miren, hay varias cosas allí en el tintero. Por ejemplo, la parte de responsabilidad de quién es la responsabilidad, ¿no? La pregunta que hacías hace rato. Resulta que yo puedo diseñar un tenedor, ¿cierto? Un tenedor es simplemente un elemento que me va a ayudar y me va a facilitar de alguna manera ingerir mis alimentos, ¿sí? Lo podemos hacer con la mano, de hecho, pues así se empezó. Pero ya el tenedor de alguna manera nos dio un estatus o nos da, se crea un orden, ¿no? Y pues ya vemos como mal que alguien coma con la mano, teniendo pues obviamente la cuchara, el tenedor, el cuchillo. Pero con un tenedor se puede hacer daño, ¿sí? De hecho, pues en casos de violencia intrafamiliar, pues hace más daño un tenedor que una cuchara, ¿cierto? O que un mismo cuchillo de mesa, ¿no? Entonces, yo tendría que pensar, bueno, ¿y por qué la empresa que hizo el tenedor no pensó en que de pronto se podía hacer daño con este elemento, ¿no? Entonces, resulta que ahí hay algo que se llama la responsabilidad del usuario, ¿sí? Mi responsabilidad, ¿sí? En muchos de nuestros países el límite de velocidad es de 90, 100 o 120 kilómetros por hora, dependiendo de la carretera, pero los vehículos vienen hasta 220, 240. Entonces, bueno, ¿y por qué si saben que digamos, no se puede ir a más velocidad, porque hacen los vehículos que vayan a esa velocidad, ¿cierto? Entonces ya en cada país es responsabilidad del usuario cómo va digamos, a utilizar estos elementos. Entonces, en el caso de la robótica, pues bien, ahí sí que va a haber mucha letra chiquita, ¿no? De si usted, pues, digamos, se usó de una manera para la cual no fue diseñado, o si usted dejó la puerta abierta, llámese la puerta como la posibilidad de entrar a sus datos y todo eso, pues ya la culpa sería como suya. Y yo creo que las empresas en este aspecto sí que van a saber cuidarse y siempre pues el usuario es quien termina de pronto con el problema. Sin embargo, pues obviamente las empresas trabajan fuertemente en cómo llegar a evitar todos estos problemas. Pero sí creo que la responsabilidad del usuario es mucha, ¿no? Cuando yo impartía la asignatura de robótica y veíamos las 3 leyes fundamentales de la robótica, los muchachos pues, las leyes del robot, no, o sea, son las leyes, no son para el robot, son para quien crea el robot, ¿no? Porque al fin y al cabo el robot va a obedecer las órdenes del algoritmo. Entonces, responsabilidad del usuario, ese es algo que no nos puede quedar por allí, es bastante importante en todo. Por ejemplo, los vehículos, ¿sí? Han utilizado vehículos para cometer crímenes o asesinatos, pero pues el vehículo no fue diseñado para eso. Entonces yo no puedo de pronto demandar a una marca de vehículo porque es que mira, con este atropellaron a fulanito y bueno, fue culpa del vehículo, sí. Sin embargo, los sistemas inteligentes están tratando de que si detecta una persona se frene, ¿cierto? Y qué sé yo, pero entonces también uno dice, ¿hasta qué punto yo como humano voy a perder el control sobre la máquina? Y esto es una pregunta que, pues bueno, no, se la hago a todos los que nos están viendo. Sabiendo hoy día con la tecnología que hay, que prácticamente los aviones pueden despegar y aterrizar prácticamente solos, pero obviamente tienen su tripulación, ¿nos montaríamos en un avión? Y me incluyo la pregunta, ¿me montaría yo en un avión cuando voy pasando y veo que la cabina está sola y me dicen, no, es que este avión se controla solito? Como que vuelve y juega la parte humana, ¿no? Al ver un humano ahí, algo de tranquilidad me da, ¿no? Entonces, es eso de la responsabilidad del usuario, es bastante importante. Ok, sí, de hecho, bueno, era otro de los puntos que quería tratar. Por ejemplo, hoy en día tenemos obviamente una mayor relación entre robot humano en la industria, ¿no? Más allá de en casa, por ambientes controlados, por la facilidad que se le puede dar.
Dos preguntas aquí. Primero, ¿cuál es el costo-beneficio de tener un robot en casa? Porque actualmente los robots que existen en su mayoría son carísimos. Podemos hablar a lo mejor de Pepper, de SoftBank, que cuesta como $2,000, más aparte la suscripción que hay que pagar por mantenimiento, por ahora a usar base de datos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Aibo, el perrito de Sony, que digo, sus ventajas de que no lo tienes que alimentar o limpiar sus necesidades, pero pagar $18,000 considerando suscripciones como que no es muy rentable todavía, ¿no? Y la otra, ¿qué tanto el ser humano, tocando un poquito ese punto anterior, está dispuesto a colaborar ahora, bueno, en la industria a colaborar con robots y en casa tenerlos? Hay unas encuestas en Europa en donde hace unos años había una mayor aceptación a trabajar con robots. Hoy en día no la hay tanto porque hay un miedo de que los robots van a empezar a quitar empleos. ¿Cuál creen que sean los factores determinantes? Marfi. Bueno, dicho esa pregunta que haces es muy, muy graciosa porque sí, yo lo vi. Bueno, cuando llegué aquí a Inglaterra, estuve trabajando en un restaurante y recuerdo que en un momento el chef me dijo, ¿y qué estudias y qué haces? Y le dije, bueno, estoy estudiando lo de vehículos autónomos. Cuando platicaba que es lo que estaba estudiando, mucha gente decía, está padre, sí, Tesla, bla, bla, bla. Pero ella fue de las primeras que me dijo, pero es que van a quitar trabajos. Le dije, pues no. Me dijo, sí, dice, porque ¿qué vas a hacer con todos los choferes de trolleys? ¿Qué vas a hacer con los taxi drivers? ¿Qué vas a hacer con no sé qué? Y dije, bueno, o sea, puede ser, pero no estoy diciendo que sea algo que iba a quitar trabajos, ¿no? Entonces sí entiendo que mucha gente piensa, es que no, es que va a ser muy, o sea, vas a sacrificar a mucha gente solo por tener un carro más autónomo. Y lo mismo que siento que pasa a veces en las empresas, y cuando dices lo de costo-beneficio sí pasa. Hay empresas que les llegas a comentar, vamos a tener esto y va a ser totalmente autónomo y no vas a necesitar a tener una persona ahí, bla, bla, bla. Y muchas veces te dicen, bueno, pero si puedo tener una persona ahí capturando esta información, me ahorro todo lo que es tu instalación, tu mantenimiento, tu membresía, pagar la nube y todo eso, y pues me sale más barato. Aunque sea menos eficiente, aunque sea más prone a tener errores, que ya sé que es el error humano y todo eso, mucha gente dice, no, pero pues me sale más barato. Entonces, yo siento que una es el costo-beneficio, mucha gente lo ve más como que me conviene seguir pagándole a esta persona, aunque sé que quizás se equivoque, y otra vez también lo ven por la parte de que si le quito este trabajo a esta persona, ¿qué va a hacer? ¿A dónde lo vamos a poner? Entonces, regresando un poco a lo que me decía ese chef, que me decía los trolleys, porque es como que toda la gente que lleva toda la mercancía de Amazon y todo esto, y decía, pues sí, es que si aunque ellos ya tienen ciertos sistemas autónomos, dice, es que si no, o sea, ellos no van a tener trabajo, ¿qué le vas? O sea, estamos quitando trabajos, ¿no? Entonces, siento que es uno de los tantos miedos de mucha gente es de que estamos quitando trabajos y de algunas empresas ya en una aplicación más grande me sigue saliendo más barato pagarle a una persona 100. Entonces, sí hay como que mucha resistencia por esa parte. Y siento que una de las cosas es bueno, entre mayor gente, o sea, mayor de edad me refiero, es como que aún más esa resistencia. O sea, prefieren ver a una persona ahí, aunque quizá esa persona, como mencionaba Harold, o sea, quizá esa persona realmente no esté tocando ninguno de los botones, solo esté ahí parada, pero lo dicen, sí, pero es que una persona lo está controlando, como que les da tranquilidad y también piensan de que este sistema autónomo no le está quitando un trabajo a una persona. Entonces, sí es un poco complicado intentar cambiarlo. De hecho, cuando salí de trabajar de ahí y nunca le pude hacer cambiar tu visión a ese chef, recuerdo que todavía me decía, es que no es la forma de hacerlo. Entonces, sí es así un poco que hay que pelear con muchos paradigmas y también buscar que no se cumplan lo que ellos piensan. O sea, que en verdad no estamos quitando trabajos a todos, que no va a pasar, pero bueno, o sea, que contrarrestar esos downsides que la gente ve. Harold, ¿tenías algo que comentar? Sí, mira, acaba de tocar un tema que inclusive, qué pena, voy a contar una anécdota. Recién salido de la universidad, recién graduado, bueno, digamos que tuve la oportunidad de diseñar unas máquinas y hice esas máquinas que eran automatizadas y todo el cuento para un proceso
Y recuerdo que cuando llegué a instalarlas, los trabajadores me dijeron, esto nunca se me va a olvidar, esto fue, imagínate, hace más de 20 años y todavía lo tengo clarito, me dijeron, llegó el que hizo la máquina de hacer hambre. Y yo les pregunté, ¿por qué dicen eso? Dijo, porque ahora que instale usted la máquina, 9 de nosotros queda sin trabajo. Y imagínese usted recién graduado, su primer proyecto empresarial, y usted con esa emoción, y que le salgan con esto, usted como que pasa saliva y dice, ¿será que me metí en lo que era? ¿Qué hice? Porque obviamente viene la parte social. Pero pues yo en el momento lo que les dije, pero venga, yo no creo que ustedes vayan a querer toda la vida dedicarse a lo que hace la máquina, que era un trabajo bastante fuerte, y esto les va a abrir otras puertas. Bueno, qué sé yo, no sé si lo hice más porque necesitaba instalar mi máquina y para que ellos se sintieran bien, pero viene eso, de dónde van a quedar esos puestos de trabajo. Pero con el tiempo he aprendido que obviamente los puestos de trabajo son un ciclo, ¿sí? O sea, hoy día existen trabajos que hace 20 años, simplemente hace 20 años no existían, ¿sí? O ahora imagínense hace 100 o hace 200 años, o sea, todo es una evolución y hay trabajos que van desapareciendo y van desapareciendo. Por ejemplo, ya no existen los ascensoristas. Antes un ascensor era una máquina muy sofisticada y yo creo que esa persona que tenían allí, más que para controlar el ascensor, era para darle la tranquilidad a las personas que se montaban en el ascensor. Es chistoso ver videos hoy día inclusive de personas que le tienen miedo a subirse a una escalera eléctrica, ¿no? Como que, ay, voy. Uno se ríe, pero uno dice, bueno, pero ¿qué estará pasando en la mente de la persona? Es algo o sea, rompe todo lo que él venía haciendo, ¿no? Yo, o sea, una escalera yo tengo que subir, no quedarme quieto. Y ese trabajo de ascensorista pues desapareció. Hoy día yo creo que donde tienen ascensorista es más por protocolo que por cualquier otra cosa. Entonces lo mismo va a pasar en muchos aspectos. Ya tenemos supermercados de cadena que tú llegas, tienes todas tus compras y vas a la fila rápida y la fila rápida simplemente es una máquina que tú pasas los productos y ya pasas la tarjeta y pagaste, ya no está el muchacho que te dice y vas a llevar más y vas a llevar bolsa y vas a llevar no sé qué y vas a recargar el celular, o sea, ya no está eso. Entonces estos puestos desaparecen, evidentemente van a otros puestos de trabajo, ¿no? Yo pienso que a futuro, cuando los robots hagan todo esto, pues de pronto los humanos vamos a tener más tiempo para nosotros, ¿no? Para volver al arte, para volver a vivir, como dice uno aquí, vivir la vida, ¿no? Y Raymond Kurzweil, él es el director de ingeniería de Google desde el 2012. Él en el 2012 proyectaba que para el año 2029, según él, los robots harán todo lo que un humano hace, pero mejor. Bueno, no sabemos hasta qué punto, pero ¿qué pasa con los robots? Que los robots no se cansan, ¿cierto? Los robots, por ejemplo, hablando de la industria, el robot no se enferma, el robot no pide vacaciones, ¿sí? Y entonces ahí de pronto los industriales pueden decir, yo veo una oportunidad, porque un personal tengo que estarlo rotando y qué sé yo. Sin embargo, pues la tecnología también hay que renovarla. Y luego viene, bueno, y si todo se vuelve robots, ¿cierto? ¿Quiénes van a cotizar? Sí, perdón. Perdón que te interrumpa. Tenemos que concluir un poquito ya esto, por cuestiones de tiempo. Me gustaría que si cada uno de ustedes me podría decir como conclusión de este panel, ¿qué es lo que opina acerca? O sea, si ustedes ya tendrían ahorita, ¿se animarían a tener un robot en casa, sí o no? Bueno, para concluir, básicamente ya tenemos robots en casa, de repente no de la manera que nosotros pensamos y creemos, los smart, todo el sistema de los bots en los celulares y qué sé yo, pero desde mi punto de vista sí me atrevería, sí me gustaría. De hecho, trabajo en robots de servicio y me gustan los robots de servicio porque pueden cumplir una tarea específica y pueden ayudar a la persona que lo necesita. Entonces, sí me encantaría ver más robots en casa. Griselda. Yo diría que sí, pero necesitaría primero preparar mi casa para el robot. Es como recibir a otro miembro de la familia. Totalmente de acuerdo. ¿Y Marfil? Pues sí, obviamente sí me gustaría, pero
Yo siento que en mi aspecto yo sería un poquito más exigente en los estándares de seguridad que tengan. Bueno, me refiero al manejo de información y eso. O sea, si que yo en verdad supiera que quizá yo estaría más tranquila si en verdad yo hice ese robot y sé lo que está haciendo, que si lo compro de otro lado. Entonces, si algo que fuera más abierto, yo digo que sí. Pero obviamente sí me gustaría que tuviéramos ya más robots de los que ya tenemos. Bueno, pues. Bueno, pues esta misma pregunta se las hago a todos los que nos ven, si se animarían o no, qué es lo que opinan, si lo pueden compartir ahí en sus redes con Ireland at Home. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este panel y pues bueno, con esto concluimos.